llegamos ya ahora a la que es nuestra cuarta conferencia de esta tercera sesión, nada más y nada menos que estaremos haciendo conexión justamente hasta Medellín y déjenme compartirles un poquito sobre la siguiente conferencista. Ella es la maestra Nuri Gómez. Nuri Gómez es consultora política, politóloga por la Universidad Nacional y máster en imagen y asesoramiento político. Cuenta con una especialidad de comunicación política por la Universidad UEFIT, MyCop y MyCop de la Universidad Camilo José Cela. Ha sido docente con 7 años de experiencia y cuenta con una certificación en LSP, además de una certificación internacional en programación neurolingüística. También es experta en métodos experienciales y conexión de audiencias y es reconocida por ser conferencista internacional y trabajar en campañas electorales de diferentes países. Actualmente coordina Virtual Politics para Medellín, Colombia, y por supuesto es también directora de la firma con máximo impacto, una firma consultora allá en Medellín, y justamente hay un tema que es especialista. Le quiero agregar a esto a Nuri. Ese tema es el área de la construcción del Lego. Y Nuri, qué gusto tenerte por acá en este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes todavía para ti. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me están escuchando bien? Así es, Nuri, te escuchamos muy bien. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, José Luis, por la invitación. De verdad es un honor estar aquí. Esa invitación que me hacen, un honor. Y le voy a pedir a las chicas que tienen allá que mi conexión no es tan buena y tengo un pequeño problema de conexión. ¿Listo? Pero con tal de que me escuchen Sí. perfectamente, estoy completamente bien. Muchísimas gracias, José. No, muchísimas gracias a ti, Nuri, y adelante, bienvenida a esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Es todo tu espacio. Listo, ok, muchísimas gracias, listo. Entonces, para todos y todas, muy buenas tardes. Soy Nuria Gómez, desde aquí, desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Estamos en plenas campañas electorales aquí y quiero abordar un tema específicamente que es tan válido como para el electoral como para lo del gobierno, y es específicamente lo que se llama las estructuras de calle, es decir, por qué es necesario tener estructuras territoriales en calle, tener líderes que puedan trabajar con nosotros. Entonces, les cuento, tengo una empresa que se llama Máximo Impacto Consultores, tenemos 8 años en el mercado, trabajamos en toda Latinoamérica y sobre todo hacemos investigación electoral, entrenamiento de equipos, arquetipos de votantes y candidaturas y enfoque conductual de votante con estrategia y comunicaciones, que en algún otro momento les contaré qué es eso del enfoque conductual del votante. Bueno, y la presentación de hoy, si me ayudan, está denominada precisamente para eso, que es una estructura, gobernar con el ciudadano. Y empiezo así: una mala estructura debilita al gobierno, pero no tenerla es la sentencia de ingobernabilidad. Es decir, no se puede gobernar sin tener estructura, sin tener no solo al ciudadano, sino teniendo una estructura territorial bien. Entonces, quiero empezar con esto de que a qué se refiere esto de una estructura territorial. Obviamente se refiere a que es la organización o distribución del poder, pueden ser de funciones, de responsabilidades, en diferentes lugares geográficos, llámese nacional, llámese internacional, llámese local. Podríamos decir que estaríamos hablando de tipo distritos, tipo organización desde el punto de vista electoral, estar relacionado con identificar dónde es que tengo esos líderes, esas personas afines que me pueden acompañar de una manera directa a mi proceso territorial, o a movilizar mis mensajes, mi imagen, mi publicidad, mi propaganda estratégicamente. ¿Qué es esta estructura? Obviamente, ¿el objetivo cuál es? Efectivamente es movilizar, por un lado, movilizar y descentralizar
la campaña, es decir, la estructura electoral, pero también, si lo estamos hablando desde un punto de vista de gobierno, está relacionado con cómo promover la participación ciudadana en toma de decisiones, generando que los problemas que se tengan se puedan ver desde un punto de vista local, desde un punto de vista más territorial y que tengan las posibilidades de eso. Entonces, hay que reconocer obviamente qué tiene esto. ¿Qué significa gobernar con el ciudadano? Gobernar con el ciudadano o elegirse con el ciudadano es la idea de que en un gobierno local se deba trabajar en colaboración con los ciudadanos. ¿Cómo? Fomentando la participación activa. Sé que en muchos países como Colombia, como México, como Chile, hay un concepto de lo que se llama presupuesto participativo y es cómo se puede convocar a organizaciones territoriales locales muy micro para que puedan decidir en dónde o en qué poder invertir el gobierno como tal, ya sea central, local o nacional, y que puedan con las poblaciones específicamente. Por un lado, se busca que esas decisiones que se puedan tomar en gobierno sean y de la generación de percepción de que son justas y equitativas. Segundo, que se pueda ganar mayor reputación con, digamos, con el gobierno o con la elección. Y tercero, obviamente, entonces, ¿qué se busca? Es que efectivamente, así como en el electoral necesitamos tener comunidades fidelizadas, territorios fidelizados, necesitamos que puedan distribuir nuestro mensaje electoral. Obviamente, en gobierno necesitamos socios activos y colaboradores que sean obviamente los destinatarios de los proyectos, de los programas, de las políticas públicas. Es decir, en vez de tener como una línea electoral desde arriba que mueve todos los territorios, igual pasa como en el tema del gobierno y es adoptar dejar de tener un estilo de gobierno autoritario, una gobernanza autoritaria y acercar. Esto no funciona también en el electoral por tres razones. Primero, porque primero se convierte en unas posibilidades de interacción directa, de tener los 5 toques con los segmentos que nos permiten llevar a tener un anclaje electoral. Segundo, que permite adicionalmente poder tener una contabilidad, una matemática electoral mucho más eficiente porque tenemos líderes en estructura piramidal o en estructura de tierra, la que sea, que poder tener una contabilidad real de qué se tiene y pues se puede adelantar el tema de tener una boca de uno un poquito más eficiente. Entonces, desde ahí es necesario tener. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, vamos a ver qué es eso de tener una estructura de elección. Bueno, según el contexto, obviamente, en el electoral, pero primero en el gobierno, se refiere a esos actores, a esos agentes, a esas organizaciones que interactúan directamente con la ciudadanía en la esfera política. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos las juntas de acción comunal, o las juntas administradoras locales, o las organizaciones comunitarias. Esas precisamente son las que tienen la relación directa con los ciudadanos digamos, en la microestructura territorial. Segundo, tenemos también esas posibilidades son nichos electorales específicos que hacen que permanezca la estructura de un partido, partidista, de un movimiento, con cierta fortaleza territorial. Entonces nos hacen eso. ¿Qué permiten? Que se permite que se tenga desde esas estructuras territoriales una comunicación, una negociación, una intermediación entre aquellos que sirven de traductores entre los ciudadanos y la campaña electoral o entre el ciudadano y el gobierno como tal. ¿Cuáles son? Ya les decía algunos, pero también podemos hablar de sindicatos, de otros grupos de intereses, de
organizaciones que movilizan causas, nos permiten perfectamente. Vámonos a la tercera diapositiva. Y es que lo que buscamos es que siempre se tenga un vínculo con la ciudadanía. Es decir, casi siempre tenemos en organizaciones donde las elecciones son cortas, que intentamos buscar a captar adeptos en estas campañas, pero si podemos tener una estructura permanente dentro de las organizaciones, podemos tener unas estructuras visibles y permanentes, ya llámese partidistas, comités, seccionales, distritos, que nos permitan tener una representación del partido del movimiento desde escala grande y llegamos a una escala mucho más local, se pueden generar perfectamente nuevas militancias. Entonces, ese puente actúa como puente y es a través de esto que se pueden conectar, que se pueden lograr entender y comprender las demandas sociales, las necesidades, las aspiraciones, pero también los dolores, las molestias, los temas, la agenda política y mediática que está hablando, la forma en cómo se relacionan, dónde están influenciando aquellas personas que generan una comunicación específica, dónde están los traductores sociales, a quién le creen y cómo se hace el imaginario comunal. Entonces, es necesario crear ese vínculo y que sea permanente, porque si nos sirve para campaña, muchísimo mejor nos va a servir para el gobierno. Y ahí, ¿por qué? Porque ese puente de comunicación es vital para tener esa estrategia de tener directamente nuestra relación. ¿Qué pasa si no los tenemos? Es decir, si no tenemos esa conexión directa con el territorio, que todo lo dejamos en las redes sociales, vamos a perder votos reales, uno. Y segundo, que vamos a tener, sin gobierno, vamos a perder la conexión con el territorio. Por ejemplo, en el tema de pandemia pasó algo muy bonito y es que teníamos la posibilidad de que las organizaciones sociales se convirtieran en unos traductores, en unos comunicadores, en unos puentes de intermediación entre los gobiernos, entre quienes necesitaban dar información, dar línea, distribuir, dar recomendaciones hasta las comunidades como tal. Entonces, en pandemia funcionó muy bien en ese sentido. Ahora, ¿para qué más sirve eso? Si tenemos esas comunidades ya fidelizadas, podemos mejorar la implementación de las políticas públicas. Claro, ¿por qué? Porque la calle es la que facilita y solidifica u obstaculiza la implementación de esas políticas públicas gubernamentales. Entonces, si tenemos aliados en los territorios, ya sea por estrategias descentralizadas o porque hay programas de estar permanentemente generando militancia en las calles, tenemos mayor facilidad para implementar esas políticas, para implementar las estrategias, distribuir el mismo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente en los territorios, esos traductores sociales permiten la promoción, la difusión, la ejecución de esas medidas del gobierno, pero también de las estrategias electorales. O sea, son los encargados de llevar esos mensajes simples, casi propaganda, al territorio. Y bueno, si estamos en gobierno, sin el apoyo de eso, no se van a poder tener ni un impacto que se desea, ni se van a poder implementar las medidas deseadas. Pasemos al otro. ¿Qué más tenemos en esta calle? La representación democrática. Y la representación democrática es de cuáles son esos segmentos específicos, de cuáles son esos pensamientos, de cuáles son esas causas que hay en los territorios, que no podemos mirar los territorios como homogéneos, tenemos que verlos heterogéneos, tenemos que mapear permanentemente cómo las coyunturas y los contextos les afectan para crear el imaginario político y electoral en el momento y a largo plazo. Entonces, obviamente, tener eso nos ayuda a que esos actores se estructuren, obviamente, y representen una amplia gama de intereses y perspectivas de la sociedad, perspectivas de esa zona rural, de esas zonas urbanas, de esos barrios, de esos distritos.
Entonces, es importante que al tenerla, se tengan todos los puntos de vista de ellos. Es decir, una campaña tiene que entrar a estudiar el territorio, quién genera la opinión, quién influye en la toma de decisiones, cuáles son esos canales de comunicación que se utilizan para poder hablarlo de una mejor manera. Pero si no se tiene, el gobierno puede perder representatividad. Si no se tiene en lo electoral, no se logra garantizar una logística real para ese día. Y obviamente va a perder capacidad de movilidad territorial y si es en gobierno, descontento y pierde legitimidad ante esa población. ¿Sigamos? La siguiente, ese monitoreo y control. ¿Por qué es necesario tener? La estructura de calle desempeña un papel crucial en este modelo de monitoreo y control. Cuando es para campañas electorales, ¿por qué? Porque se puede identificar cuándo se puede colonizar, es decir, cuándo se puede marcar territorio, quiénes están entrando, qué tipo de estrategias están llegando en las otras campañas, cómo están cambiando, o si efectivamente se mantiene fidelizado. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene una estrategia diferente, no solo de comunicación, sino de movilización y participación. Y si es en gobierno, obviamente, se puede actuar como vigilante de los gobernantes. ¿Por qué? Porque se puede exigir una rendición de cuentas, se puede presionar la transparencia, se pueden movilizar como veedurías que permiten eso. Y si no se tienen esos mecanismos efectivos, pues obviamente el gobierno se puede ver mucho más propenso a la corrupción y a los abusos de poder. En ese sentido, se exige que puedan ser, esa veeduría puede ser a través de los partidos políticos, puede ser a través de la sociedad civil, puede ser de los entes organizados y obviamente de la veeduría de la sociedad ciudadana. Seguimos con la otra. ¿Qué más garantiza tener una estructura de calle? Estabilidad política. Y estabilidad política es que puedan crecer los partidos políticos, puedan crecer los movimientos, puedan generar nuevas posibilidades de tener relevo, nuevos líderes que obviamente impulsen las causas de ese partido o movimiento como tal. Pero la falta de esto, de esta estructura de calle, hace que haya inestabilidad política en un gobierno nacional, en un gobierno local, en un gobierno regional. ¿Por qué? Porque como no sabemos qué está pasando en los territorios, no podemos anticipar unas crisis, no podemos identificar si tiene algún riesgo específico de generar alguna especie de malestar por el gobierno local. Entonces, esto necesitamos que en el gobierno como tal, los ciudadanos, si no se sienten representados, si esas demandas no son atendidas, obviamente surgen tensiones sociales, demandas, y por eso es que en las campañas políticas tenemos tantos outsiders, tantos diferentes, tantos siendo representación de lo que no quiere la gente en política. Y terminan siendo iguales. Si los tenemos controlados, tenemos esa representación en la calle, podemos tener cierta estabilidad política. Y hay una cosa muy particular y es que ese tema de la estabilidad política también tiene que ver con algunos hechos que nos pasaron en Colombia en el 2021, en Ecuador, en Perú, en Chile, en los recientes, y es que el hecho de no tener digamos, un proceso territorial completamente organizado en gobiernos permite la insurrección de ciertos movimientos que permiten que se convierten en unos canales súper efectivos para expresar demandas sociales, para surgir tensiones económicas, para presionar unas medidas como ya lo hemos visto en los estallidos sociales en estos 4 países que hemos hablado y que pueden generar movimientos sociales que pueden llevar a una desestabilidad real y a unas crisis de verdad. Entonces, si no se tiene este apoyo, ese respaldo popular de verdad, se pone en riesgo la estabilidad del gobierno. En casos extremos, obviamente puede ser hasta la caída de esto.
Nosotros en Colombia, el caso que me imagino que muchos habrán sabido, el hecho de que la presidencia o la campaña del gobierno presidencial de Gustavo Petro empezó desde el 2021, en marzo del 2021, con el estallido social, y ese relato permaneció hasta pasar las campañas. Lo mismo pasó en Chile, en Perú, sí. Y bueno, pasemos a la otra. Importante, pasemos a la otra, gracias, la participación ciudadana. Esto sí que es importante. Obviamente ya el hecho de tener mapeado desde el territorio, en las elecciones es necesario alimentarlas durante el tema del gobierno. ¿Por qué? Porque esa participación de esa sociedad civil fortalece que se robusca, si es contundente y permanente, lleva a que las decisiones políticas sean apoyadas por la ciudadanía. Es decir, prácticamente es la propia ciudadanía que defiende esta toma de decisiones políticas. Pero ¿qué pasa si no se tiene? Obviamente, si no hay esa estructura, se puede caer muy fácil la confianza en ese sistema político y alejar la participación activa. ¿Vamos para el otro? Listo. ¿Y cuáles son los desafíos? ¿Qué desafíos les quedan? Tanto en lo electoral es consolidar estructuras a partir de los intereses reales de las comunidades, generar militancia, renovación de militancia y que realmente sea efectivo. Es decir, no es posible que solamente nos vayamos a la calle solamente por el voto. Se necesitan las campañas permanentes que llamamos para que puedan mantenerse y que los gobiernos sean mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa estructura popular en las calles de un gobierno, obviamente no hay apoyo popular, no hay representación, hay dificultad para implementar esas políticas públicas y obviamente debilita gobernabilidad y limita la capacidad de un gobierno para cumplir con su responsabilidad. Y sobre todo, si la comunidad, las comunidades, los segmentos sienten que fueron usados únicamente para llegar a la votación y luego no saben de esos, ahí es donde realmente llega la polarización. ¿Por qué? Porque nos convocaron para un lado y luego nos vamos para el otro. Y hay unas experiencias muy bonitas a nivel latinoamericano, si la hemos visto, por el tema de participación ciudadana, como los que hay en Uruguay, con Pepe Mujica, como los que empezaron con Lula da Silva en el primer gobierno, como los que fueron el tema de Bachelet con los gobiernos en Chile, y hay unas leyes como la que tiene México, como la que tenemos nosotros, como la que tiene Perú, que lo que busca es generar presupuestos participativos y estrategias participativas para las ciudades. Y ahora, vámonos con la última. Con la última diapositiva, por favor. Vámonos a unas alternativas y a unas soluciones. ¿Qué alternativas? Desde nivel netamente político, hay que entender que sí hay que hacer las estructuras y las militancias dentro del territorio. Darle continuidad, porque es la única manera en que los partidos políticos y los movimientos van a mantenerse vigentes. Segundo, obviamente hay que promover la participación ciudadana, no solo en gobierno, sino también en campaña. Los partidos políticos son necesarios fortalecimiento para poder llegar a tener una sociedad civil organizada, que tenga alternativas de trabajo y, obviamente, mejorar en la comunicación para mejorar la comunicación, la representatividad y sobre todo la implementación de políticas. Y ahora, ¿qué recomendaciones puedo tener? ¿Qué conclusiones y recomendaciones? No solamente es importante tener una estructura de calle fuerte para el tema electoral, sino que es necesario mantener esa estructura, solidificarla, fidelizarla, mantenerla presente en el tema de gobierno, ¿sí?
Sin ella se nos dificulta la comunicación con la ciudadanía, es decir, ese puente, esa interpretación, esa traducción, se nos dificulta la implementación de políticas públicas, la masividad y la movilización a las urnas, se nos pierde la representatividad democrática y se nos permite sobre todo que es necesario fortalecer y apoyar esas estructuras de calle para construir un gobierno más inclusivo y más efectivo. ¿Por qué? Porque la aparición de las nuevas personalidades y los nuevos personalismos políticos electorales se sabe perfectamente ganar una elección, pero son perversos para gobernar y nos está pasando a todos los países que hemos tenido recientemente esta historia. Muy buenos para ganar elecciones, pero muy malos para gobernar y ahí se está. Y entre las recomendaciones tengo apoyar el desarrollo de nuevos partidos políticos de una manera sólida, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, sí, generar la conciencia de que no solamente es una estrategia electoral, sino que hay que crear esas estructuras electorales con foco de gobierno, porque esas mismas estructuras territoriales son las que nos van a ayudar a tener la capacidad de ser fuerte a nivel de gobierno y tener todas las políticas, digamos, implementadas y tener una posibilidad de que se hagan. Y ante todo, es que se necesitan generar mecanismos diversos. O sea, no es la calle solo para movilizar las urnas, es la calle para movilizar a las urnas y mantener una credibilidad y una gobernabilidad cuando ya se está haciendo. Yo siempre digo es que más que prepararse para ganar unas elecciones, hay que generar la estructura con cómo se va a gobernar. Si solamente se piensa en estructura electoral, estamos olvidando lo más importante y es los retos que se van a tener a nivel netamente de gobierno. Bueno, y eso era lo que tenía para contarles, para conversar con ustedes. Y bueno, muchas gracias a quien me ayudó. Aquí quedan mis redes sociales, mi teléfono, mi contacto en la empresa. Y bueno, y algo adicional es que tenemos una red adicional, un Instagram, de pura sensibilización y formación política para Centennials, que se llama en Instagram, @noeslapolítica, y eso permite tener una formación mucho más divertida, sobre todo para Centennial y la comprensión de lo que es la verdadera política, que no simplemente nos quedemos con hablar y repetir temáticas, sino que realmente podamos llegar a algo con un énfasis real en lo que es la política. Muchísimas gracias. Por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Nuri, por haberte sumado a esta segunda CICEMAP y espero próximamente que vuelva a ir, coordinar ahí la reunión pendiente que tenemos. Claro que sí. Dame oportunidad nada más de hacer el protocolo. A Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación otorgan el presente reconocimiento a la maestra Nuri Gómez tras haber participado en calidad de conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Se firma el documento en la Ciudad de México el día de hoy y más tarde te lo estarán haciendo llegar parte del equipo. Te envío un fuerte abrazo hasta Medellín. Nos estamos viendo próximamente. Listo, un abrazo gigante para ti y para todos los tuyos. Excelente el evento, de verdad. Y espero pues que todo este proceso de verdad sea para profesionalizar esto de la comunicación política y del ejercicio político. Así es. Nuri, un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Gracias. Ha sido Nuri Gómez, ya tenemos en sala al siguiente conferencista y regresamos con él.